Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este mundo cada día más complicado, que se acerca peligrosamente a las distopías más delirantes, nos lleva sin darnos cuenta a un agotamiento emocional. Nuestro invitado de hoy, el artista colombiano Nicolás Quevedo, nos propone para enfrentarse a este abismo sus serafines de decadencia situados entre realidad y nuestros fantasmas, que presenta en una exposición que acaba de inaugurarse aquí en París. Hola, soy Nicolás Quevedo, soy egresado de Arte y Arquitectura de la Universidad de los Andes. Bueno, yo empecé a estudiar arquitectura en el 2015, apenas pude abrir doble programa, lo hice con arte y empecé a estudiar ambas. Tuve muchísimos encuentros con profesores que me dieron muchos referentes y muchas ideas que me abrieron mi panorama artístico. Me gradué en el 2021, en plena pandemia. Yo hice mi obra a partir de un ejercicio introspectivo donde empecé a leer pura literatura decadentista, poetas malditos, y a partir de eso salió el concepto de la obra. Es el desprendimiento de la identidad, donde podemos habitarnos de muchas formas y podemos habitar mundos que creamos a partir de miedos, pesadillas y sueños. Después de 2 años realicé mi siguiente obra, que es Los Serafines de la Decadencia, en donde muestro un poco más esta realidad ficticia, que básicamente es una utopía dentro de una distopía. La carrera que tú estudias en la universidad, más que darte una información académica, te está dando una forma de resolver problemas, de enfrentarte a las situaciones de la vida, a tus proyectos, a tus ideas, a tu forma de crear, pero sobre todo que ese intercambio cultural con profesores y otros estudiantes que se da en los salones, en los talleres, en las entregas, en las salidas, en los momentos de convivencia, que creo que es lo que más te enseña la carrera, como ese cruce cultural. Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, mucho gusto y muy feliz de estar aquí. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por Alfredo Escobar, que es el director de la Galería de Muisca, aquí en París. Bienvenido también a Radio Francia. Nicolás, como nos decías, te gradúas en la Universidad de los Andes en plena pandemia. Entrar en la vida profesional cuando uno se ve confinado en su casa no es precisamente lo ideal, ¿no? Pues sí, la verdad es que por un lado agradezco mucho haber vivido esta etapa desde la pandemia, porque pude tener el tiempo de meterme en un caparazón tan fuerte que pude crear mis ideas desde ahí. Y en realidad estoy solo agradecido, como que siento que fue una temporada en la que a muchas personas les costó, pero yo pude utilizarla para crear, y creo que el acto de crear es lo más importante. Fue muy fértil esa pandemia para muchos artistas, ¿no? Sí, mucha introspección, muchos momentos en los que teníamos que guardar silencio, y ese silencio nos trae reflexiones que solo nosotros podemos tener. La pandemia fue uno más de los factores que nos llevan a ese agotamiento emocional. El universo que nos propones es fruto de tus fantasmas, aunque sabemos que todo eso es mentira, nos atrae poderosamente, ¿no? Sí, claro, digamos que siento que ese es el papel del arte. El arte es algo que te está mostrando una realidad que no necesariamente es 100% verídica, no es un espejo, sino que al revés, el arte es más como un velo que te está mostrando una ilusión. Por supuesto. Alfredo Escobar, cuéntanos, ¿qué es lo que te interesó de la obra de Nicolás Quevedo? Bueno, Jordi, muchas gracias por por tenernos aquí en tu programa. Y pues nada, de Nicolás, desde el momento que lo conocimos y conocimos su obra, vimos que había algo muy interesante desde la parte filosófica también. No solo desde la parte artística, que desde ya está muy bien trabajada. Nicolás es una persona extremadamente talentosa y que vive cada parte de su arte y de su filosofía a conciencia propia. O sea, es alguien que no tiene miedo a traspasar o a mezclar diferentes ángulos de su ser. Entonces, no tiene ningún problema en mezclar un poco la filosofía, el arte, la danza. Todo lo puede conjugar en algo que se ve, que se siente y que al final se vuelve una experiencia. Permitidme que explique que Nicolás ha nacido en Bogotá en 1991, donde vas a estudiar arquitectura y arte. Pero, ¿qué es lo que despertó tu interés por el arte? ¿Quizás los estudios de arquitectura o ya tenías en tu casa, por ejemplo, artistas? Bueno, primero nací en 1997. 97, Esos perdón. 6 añitos me han servido mucho. Sí, y creo que los voy a necesitar en un tiempo. Y bueno, nací en una casa en la que
estaba llena de arquitectos. Mi abuelo era arquitecto, mi tía era arquitecto y el acercamiento al arte siempre estuvo presente. Creo que de alguna forma la vida me premió con personas. La persona que nos ayudaba con el aseo de la casa representó un papel muy importante porque y suena muy chistoso, pero parte de mis referentes son del pop. Y el pop visto desde la parte visual y cómo ese aspecto visual puede ser tan delicioso que puede trascender a la música, al video y a muchos aspectos. Entonces, aunque no tuve esa relación directa con el arte como haber tenido una persona con un taller de arte, siempre tuve la motivación y el apoyo. Entonces mi mamá nos disponía un espacio para que pudiéramos crear, porque sabía que aunque para ella no era tan importante, para nosotros sí. Y todo lo que quisiéramos hacer, ella estaba ahí para apoyarnos. Plastilina, cerámica, pintura, dibujo, creo que pudimos probar de todo un poquito y empaparnos de lo que era. Es importante, ¿no? Ese apoyo de los padres, porque para muchos padres un hijo artista es algo delicado, ¿no? Sí, sí. creo que Prefieren es los cierto. arquitectos o los ingenieros, claro. Eso sí, yo me acuerdo de mis papás desde chiquitos nos decían, ustedes tienen que hacer lo que quieran, pero que sientan tanto amor por lo que hacen que quieran destacar y ser los mejores. No importa si quieres ser, y ahí era artista, pintor, fotógrafo, bailarín o ingeniero, médico, abogado, pero sea lo que sea, tienes que amar lo que haces porque va a ser tu día a día. En tu trabajo exploras la relación entre el cuerpo y el espíritu. ¿Qué supuso para tu trabajo el hecho de haberte iniciado en la danza? Porque has sido bailarín. Sí, bueno, digamos que mi inicio en la danza fue tardío. Yo no soy de esos niños que pudo tener clases de ballet desde pequeño, lo cual me hubiera encantado. Pero Colombia, al ser un país que es realmente machista, el ballet era para niñas. Entonces yo traté de mezclarlo y traté de entrar a gimnasia, que yo decía, bueno, esto de pronto me va a ir a empezar abriendo puertas para algún día ser bailarín de ballet. Y tampoco, hasta un punto que yo ya tenía 19 años, am, digamos que para no entrar en cosas muy personales, se me abrió la posibilidad de poder empezar por mi cuenta a hacer ballet y tomé una clase de prueba en un lugar que se llama Bogotá Capital Dance, que se volvió mi casa por 8 años, en las que llegó el punto que mi mamá decía, este chino dejó de salir los viernes para estar en clase de ballet los sábados a las 8 de la mañana. Y ahí se dieron cuenta que me apasionaba mucho la danza. La danza es buena para el cuerpo, pero también para el espíritu, ¿no? Sí, para mí la danza es un ritual en el que estás poniendo tus sentidos a prueba. Es un momento en el que no necesariamente tienes que estar hablando con las personas que están a tu alrededor, pero conectas de una forma mucho más trascendental por medio de la energía, el grupo, la fiesta se vuelve un rito en el que estás intercambiando muchas cosas. He leído que entre los artistas que te han influenciado está la francesa Orlan, que utiliza su cuerpo precisamente como materia artística. ¿Qué es lo que te interesó de su trabajo? Ella se opera realmente la cara, son Sí, intervenciones quirúrgicas, sí. artísticas. Justo en el video de la Universidad de los Andes, que es mi universidad, como artista, ese cruce entre profesores y estudiantes es esos referentes. Entonces, uno de ellos fue Orleán y, o sea, no es como que yo sienta una atracción 100% porque igual es un arte de alto impacto y que muchas veces puede causar sensaciones no tan agradables, pero causa sensaciones y eso es lo que busca el arte, modificar algo que te haga después pensar en otras cosas. Por supuesto. Tu trabajo House of Sun, Casa del Sol, si puedes Sí. traducirlo, lo defines como un proyecto de futuro utópico y real dentro de uno distópico real. Estamos viviendo en ese futuro distópico real. Pues justamente creo que es una historia que nos acerca al presente que estamos viviendo y el futuro que estamos creando. Las cosas, cuando nosotros nos las plantean como ciencia ficción, hay cosas que sentimos que pueden estar a la vuelta de la esquina y que con esta evolución tan potencial de la inteligencia artificial sabemos que las cosas van a cambiar y que nuestro papel como humanos tiene que ser fundamental para una evolución. O no, depende de nosotros llegar a ese punto. El resultado de ese proyecto y de tus proyectos se plasma en fotografía, en vídeo, pero también en los vestuarios, las máscaras, las joyas incluso, y además performance que puedes realizar, ¿no? No está lejos de la puesta en escena teatral, ¿no? Tu trabajo. Estar al borde. Justo creo que mi obra es una obra de teatro que solo vivimos las personas que hacemos parte de la producción.
Entonces, en estos días que yo produzco todo mi arte, no es momento uno, look uno, sino acto uno, acto dos, acto tres, y cada acto tiene muchos aspectos que se involucran. Un texto, una música, unos ejercicios previos, un estiramiento, unas cosas que te hacen meterte en el personaje, que además ya puedes habitar porque estás desprendido de tu identidad. En el momento en que tú dejas de ser Jordi, puedes empezar, y que tú dejas de reconocerte como Jordi, por más de que seas feliz con el papel que tienes, puedes empezar a habitarte desde otras fantasías que tu cara no te la permite. Entonces, si es una obra de teatro, me encantaría hacer una obra de teatro y creo que dentro de poco estaré invitándolos a la Esperemos primera. que sí. ¿Cómo reaccionan los personajes cuando les propones participar en tu trabajo? Pues justamente House of Son es una casa porque es la articulación y la unión de varios talentos. En mi obra no solamente tengo los performers, sino tengo también muchos diseñadores que me ayudan, fotógrafos, videógrafos. Y aunque yo quisiera clonarme y ser todos, creo que ahí está el hedonismo de un artista en el que quisiera ser el performer, el fotógrafo y ser duplicarme para poder lograrlo, pues no se puede. O por lo menos no se puede ahora. Entonces, trabajo mucho con amigos y personas que admire, que sepa que sueñan tan grande como yo sueño y los envuelvo en esta historia para que se maravillen y me digan, tengo miedo, pero quiero hacer parte de esta historia. Entonces ahí es cuando entran y les digo, mira, estos son mis sueños y pesadillas, ¿cómo me vas a ayudar a hacerlos reales? Además, esos personajes los escondes en el anonimato del que nos hablabas. Para eso es más cómodo para ellos, ¿no? Saber que no van a ser reconocidos. Sí, y sobre todo al estar siendo una producción en la que pueden repetirse cosas, llega el punto en el que pierden la pena y empiezan a probar cosas nuevas. La música es supremamente envolvente, entonces empiezan a tener un lenguaje corporal diferente al que siempre tienen y a permitirse ser raros. En la rareza también encuentras un placer, porque no hay nada que nos haga más vanidosos que el hecho que nos califiquen pecadores. Entonces, Precisamente hablando de eso, una de tus primeras exposiciones en la Fundación Arts Connection en Miami la titulas El fruto prohibido, objeto de deseo. El posible pecado no deja de ser un estímulo para el deseo, ¿no? sí. Todo el tiempo se nos fue enseñado que el placer era un pecado. Y con el tiempo, la cultura y la globalidad nos hemos dado cuenta que ese pecado puede ser algo positivo, porque lo que se nos catalogaba como prohibido se vuelve una tentación de habitarlo todo el tiempo. Perder el concepto de pecado quizás nos haga perder el concepto de deseo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el encanto del pecado es que sea pecado. Como que de alguna forma te estás escondiendo para hacerlo o no quieres hacerlo de forma pública. Y esto me remite inmediatamente a los niños. Cuando tú eres niño, vives ciertas cosas que son sexualmente cercanas, pero lo haces escondido. Y eso de hacerlo escondido es que sabes que estás haciendo algo mal, pero igual tienes esa chispa para hacerlo. Por supuesto que sí. Pero volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en la Galería de Muisca, aquí en París. Cuéntanos, Alfredo Escobar, director de la galería, ¿qué es esta galería? ¿Cuándo nace esta galería aquí en París? Bueno, la galería nace en 2021, Jordi, con la idea justamente de acompañar a los artistas en una carrera justamente con proyección y con unas bases sólidas. ¿Por qué? Porque después de ciertas interacciones con artistas nos dimos cuenta que los artistas, muchos tienen el sueño de volverse artistas y justamente la pandemia para nosotros fue un gran momento de conexión con personas que entraron en contacto con ese lado artístico porque pues, tenían el tiempo de desarrollarlo. Y eso dio nacimiento a una gran cantidad de artistas emergentes y artistas con esa línea que ya había sido iniciada en el pasado se fue desarrollando demasiado durante la pandemia. Entonces, cuando nosotros llegamos al mercado, nos encontramos con un mar realmente maravilloso, lleno de talentos, pero que faltaban ciertas bases. Yo soy egresado también de la Universidad de los Andes, pero yo hice mi MBA y eso me ha permitido a mí orientar la parte artística con un vínculo financiero también. Demostrarle a los artistas de que el arte sí puede llegar a ser algo de lo cual vivir, siempre y cuando tengamos unas bases sólidas desde el principio. Con eso entonces empezamos a entrar en contacto con muchos artistas muy talentosos todos
y donde nosotros no entramos a orientarlos en su base artística, porque eso no es digamos, no es nuestra base, es más bien acompañarlos para que tengan las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su universo artístico como lo deseen, con unas bases sólidas que les permitan tener como ese apoyo necesario. Y desde ahí, pues bueno, ya como para hacerlo corto, es crear estas oportunidades para que los artistas puedan exponer, ser visibles y adicionalmente pues poder entrar en contacto tanto con consulado, embajada, que son instituciones que nos han apoyado inmensamente, y aprovecho este momento para darle muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, y a ti eventualmente también por aceptarnos el día de hoy. Hablando de consulados, la exposición cierra el 30 de septiembre en la galería, pero se va a inaugurar el 2 de octubre en el consulado de Francia, aquí, de París. Esa información es perfectamente cierta y te estás invitado al vernissage el 2 de octubre desde las 6:30 de la tarde hasta las 9, donde nuevamente Nicolás estará presente. Tendremos una sesión un poco diferente también a la que tuvimos en la galería. Con el apoyo del gobierno nacional también tendremos unas pequeñas sorpresas para todos, así que los invitamos a pasarse por allá y a tener un contacto directo también con el artista que también en medio de todo el gran talento que tiene es una gran persona, así que los invitamos a todos. Pues es un lujo exponer en París, ¿no? Además cerca de los Campos Elíseos. Es un sueño, y me vine con gafas para ver la realidad, porque muchas veces siento como si no fuera real. Para mí París ha sido un sueño desde chiquitico y siento que ha sido un sueño que ha persistido y persistido. Yo llegué a París con la vara aquí de alta y cada día esa vara sube más. Entonces, creo que si es un sueño, me encantaría quedarme en el sueño todo el tiempo. Quizás Orlán vaya a pasar por el vernissage, ¿no? En el consulado. Pues sería espectacular. Que pase Orlán, que pase Lady Gaga, que pase toda la semana de la moda. Está bien. Y bueno, hablando de artistas, tenemos a Karol G que se va a estar presentando en el Crazy Horse. En el Crazy Horse. Maravillosa actriz. Karol G, si la nos hemos tenido escuchas, en el estudio. bueno, por favor. Estamos fascinados con ella. Espectacular. ¿Quién no es la presidenta de Colombia? Fantástica. Pues quizás, quién sabe, pronto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita para la exposición Serafines de la Decadencia del colombiano Nicolás Quevedo, que va a estar expuesta hasta el 30 de septiembre en la Galería de Muisca en París y todo el mes de octubre en los salones del Consulado de Colombia aquí en París. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias también a Alfredo Escobar. Permitidme también que dé las gracias a Julien Leng y a Jeremy Boucher, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Bogotá, seguramente, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.